Me llamo Pilar, y el día que cumplí 80 años, mi único hijo me comunicó que yo no era dueña de nada. Ni de la casa en la que viví durante 50 años, ni de los ahorros que mi marido y yo habíamos juntado peseta a peseta. Todo era suyo. La traición no vino de frente, sino por la espalda y desde la tumba. ¿Qué habríais hecho en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme. ¿Qué habríais hecho vosotros? Y por favor dejadme saber desde qué ciudad me estáis escuchando, necesito sentir que no estoy sola en esto. Si queréis oír más historias como esta, de las que la vida escribe sin pedir permiso, suscribíos al canal. Todo empezó una mañana de martes, con el sol de otoño entrando a raudales por el ventanal del salón, el mismo ventanal que yo limpiaba cada semana desde que nos mudamos aquí. Venía del médico, del oftalmólogo de la Seguridad Social. La noticia no era buena. Cataratas en ambos ojos, bastante avanzadas. La lista de espera, me dijo, era de más de un año. Pero si no quiere esperar y perder visión, añadió con amabilidad, hay unas lentes especiales, una operación en una clínica privada. No le dejé terminar. En mi cabeza la solución era sencilla. Teníamos los ahorrillos, como siempre los llamaba Arturo, mi difunto marido, un colchón para imprevistos, para la vejez. Mi hijo Tomás estaba de visita, y con la misma naturalidad con la que le habría pedido que me acercase el pan, le comenté la situación y le dije que tendríamos que usar una parte de ese dinero. La reacción de Tomás no fue la que esperaba. En lugar de decir claro mamá, para eso está, su cara se tensó. Apartó la mirada, se removió incómodo en el sillón de orejas de su padre, y murmuró algo sobre que las cosas no eran tan sencillas. Le vi juguetear con el móvil, como si buscara una salida en aquella pequeña pantalla. Un frío empezó a recorrerme la espalda, una sensación extraña, la misma que sientes cuando notas una corriente de aire en una habitación cerrada. Le insistí, con la calma que aún me quedaba, explicándole que no era un capricho, que se trataba de mi vista, de mi independencia para poder seguir cosiendo, para poder leer, para no depender de nadie. Fue entonces cuando su incomodidad se transformó en una irritación mal disimulada. Finalmente, acorralado por mi insistencia, soltó el teléfono sobre la mesita de café con un golpe seco que resonó en el silencio del salón. Me miró, pero no a los ojos, sino a un punto por encima de mi hombro, como si le hablara a la pared. Mamá, no hay ahorros, dijo. Las palabras salieron de su boca sin más, secas, desprovistas de cualquier emoción. Se me encogió el estómago, pensé que bromeaba, que era una de sus ironías. Pero su rostro era una máscara de seriedad. Continuó. Y cada palabra era una palada de tierra sobre el recuerdo de mi marido. Papá, antes de morir, lo arregló todo. Puso la cuenta y el piso a mi nombre. Decía que tú eras demasiado buena, que no entendías de dinero y que alguien podría aprovecharse de ti. No me dio tiempo a procesar el primer golpe cuando llegó el segundo, el que me derribó por completo. Viendo mi cara de incredulidad, mi hijo, mi Tomás, el niño al que le había cosido los bajos de sus primeros pantalones, se inclinó hacia adelante, y con una frialdad que jamás le había conocido, sentenció la frase que se me grabaría a fuego en el alma. Papá sabía lo que hacía, quería proteger el patrimonio familiar. Hizo una pausa, como para asegurarse de que el veneno surtía efecto, y remató. Ahora vives bajo mi techo, mamá. Y tenemos que mirar bien mi dinero antes de gastarlo en nada. Mi dinero. No nuestro, suyo. De repente, yo era una inquilina en mi propia casa, una extraña pidiendo limosna. En ese instante, no lloré. Las lágrimas se quedaron congeladas en algún lugar muy dentro de mí, junto con el grito que no pude soltar. Lo único que sentí fue un silencio. Un silencio profundo, helador, que lo llenó todo. El tic-tac del reloj de pared, ese sonido que me había acompañado durante décadas, de repente sonaba como un martillo. Sentía el peso de las paredes, del techo, de cada mueble que Arturo y yo habíamos elegido con tanta ilusión. Todo me oprimía. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido y no pudiera respirar. Mi hijo me miraba, esperando una respuesta, una súplica, quizá unas lágrimas. Pero de mi boca no salió nada. Solo silencio. Mis ojos se desviaron solos hacia la pared de enfrente donde colgaban las fotografías de nuestra vida. La de nuestra boda con Arturo tan joven y yo con mi vestido hecho por mí misma. La del bautizo de Tomás. Las de las vacaciones en Benidorm, cuando aún éramos una familia que sonreía sin esfuerzo. Esas fotos, que hasta ese momento habían sido anclas de felicidad, se convirtieron de golpe en monumentos a una mentira.
50 años de matrimonio, de confianza ciega, de creer que éramos un equipo, se habían desmoronado en menos de un minuto. Cada sonrisa de Arturo en esas fotos parecía ahora una burla, la mueca de un hombre que guardaba un secreto devastador. La traición era doble, y eso era lo que más dolía. No era solo mi hijo, que me trataba como una carga, era Arturo. El hombre en el que había depositado toda mi confianza, el que manejaba las cuentas porque él sabía de números, y yo de hilos y telas. Me había considerado una niña, una inútil incapaz de administrar lo que también era mío, lo que yo había ayudado a ganar cosiendo hasta la madrugada, para que a Tomás no le faltara de nada, para pagarle la universidad, su primer coche. Me había despojado de todo en secreto, legando no solo sus bienes a nuestro hijo, sino también su desprecio por mi capacidad. Me había dejado desprotegida, a merced de la voluntad de Tomás. Y Tomás, mientras yo me ahogaba en ese mar de silencio y dolor, ya había recuperado la compostura. Se recostó de nuevo en el sillón, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. No había rastro de culpa en su cara, ni una pizca de empatía. Para él, aquello era un simple trámite, una conversación incómoda que había que pasar. Me miraba con impaciencia, como si estuviera esperando a que yo asimilara la nueva realidad para poder seguir con su vida, con sus planes, con la gestión de su patrimonio. En su mirada no vi a mi hijo sino a un extraño, un administrador de fincas que evaluaba a una inquilina problemática. El silencio finalmente se rompió, pero no fui yo quien habló, fue él. Después de lo que me pareció una eternidad, carraspeó y dijo, con un tono que pretendía ser conciliador pero que solo destilaba condescendencia. Bueno, mamá, no te pongas así. Ya veremos qué se puede hacer. Hay que estudiar las opciones. Estudiar las opciones, como si mi vida fuera un apunte en su libro de contabilidad. Se levantó, cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Te llamo mañana, dijo sin mirarme, y se fue. Me quedé sola en medio del salón, con el eco de sus palabras resonando y la certeza de que mi vida, tal y como la conocía, había terminado para siempre. Cuando la puerta se cerró, el sonido del cerrojo al girar fue como el de una celda. Me quedé de pie en medio del salón, inmóvil, durante no sé cuánto tiempo. El sol de la mañana seguía entrando por la ventana, indiferente a todo, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Y en ese silencio, mi mente, en lugar de quedarse paralizada, empezó a viajar hacia atrás, a desandar el camino de mi vida buscando el punto exacto en el que todo se había torcido sin que yo me diera cuenta. Buscando la primera mentira. Mi viaje no empezó aquí, en este piso lleno de fantasmas, sino en un pequeño pueblo de Castilla, de esos donde el sol en verano agrieta la tierra, y el frío en invierno se te mete en los huesos. Allí aprendí lo que era la austeridad, no como una elección, sino como la única forma de vida posible. Éramos humildes, pero nunca nos faltó dignidad. Mi madre me enseñó a coser casi antes que a leer. Unas manos que saben manejar la aguja y el hilo nunca pasarán hambre, Pilar, me decía. Y cuánta razón tenía. La costura no fue solo mi trabajo, fue mi refugio, mi forma de expresión, la manera de transformar un trozo de tela en algo útil, en algo bello. Conocí a Arturo en la capital, a donde vine a buscarme la vida. Él era contable en una pequeña gestoría, un hombre serio, de números y certezas. Me pareció el hombre más estable del mundo. A su lado, sentía que nada malo podía pasarme. Nos casamos sin grandes lujos, con lo puesto, y nos instalamos en este mismo piso, que entonces nos parecía un palacio. Desde el principio el pacto fue claro, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Él se encargaría de los números, de las cuentas, del dinero grande. Yo, de la casa, de criar a nuestro futuro hijo, y de aportar con mi costura, con esos dinerillos que él consideraba una ayuda, pero que para mí eran horas de sueño robadas a la noche, con la espalda doblada sobre la máquina de coser. Yo confié. Creía que éramos un equipo, dos bueyes tirando del mismo carro en la misma dirección. Qué ingenua fui. Cuando nació Tomás, nuestro mundo se encogió y se expandió al mismo tiempo. Todo giraba en torno a él. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeras fiebres. Arturo trabajaba más horas que nunca, y yo cosía hasta que los ojos me escocían. Hacía arreglos para las vecinas, vestidos de comunión, trajes para las fiestas del barrio. Cada peseta que ganaba iba a una hucha. La hucha para los estudios de Tomás. No recuerdo haberme comprado un abrigo nuevo en 10 años, porque ese dinero era para sus libros. No recuerdo unas vacaciones de más de 3 días en la playa, porque ese dinero era para pagarle las clases particulares de inglés. Todo era para él.
Y yo lo hacía con gusto, con el orgullo de una madre que siente que está construyendo un futuro mejor para su hijo, un futuro que ella nunca tuvo. Recuerdo una tarde de invierno, tendría Tomás unos 16 años. Estábamos mirando un escaparate, y vi un abrigo de paño gris, precioso, con un cuello de pelo sintético. Me quedé prendada. Arturo me vio los ojos y me dijo, si te gusta, te lo compramos. Pero en ese momento, pensé en la matrícula de la universidad, que estaba a la vuelta de la esquina. Pensé en lo que costaría un ordenador para que pudiera hacer sus trabajos. Sacudí la cabeza y dije, no, es un capricho. Además el mío viejo todavía aguanta. Arturo sonrió, satisfecho, como si hubiera pasado una prueba de sensatez. Esa noche, mientras cosía el bajo de unos pantalones para una clienta, sentí el frío colarse por las rendijas de la ventana y me acordé del abrigo. Pero luego miré la foto de Tomás que tenía sobre la máquina de coser y pensé, todo merece la pena por él. El mayor sacrificio, sin embargo, no fue un abrigo ni unas vacaciones, fue un sueño. Mi sueño. Siempre quise tener un pequeño taller, una mercería con un escaparate a la calle donde exponer mis creaciones. Un lugar luminoso con un mostrador de madera y cajones llenos de hilos de todos los colores. Había ahorrado un dinerito, a escondidas de mis trabajos extra peseta a peseta, durante años. Cuando por fin junté lo suficiente para pedir un pequeño crédito y empezar, se lo conté a Arturo, ilusionada como una niña. Su reacción fue como un jarro de agua fría. Me escuchó con paciencia, y luego, con ese tono suyo tan razonable, me explicó que era una locura. Pilar, ¿un negocio? ¿Con los tiempos que corren? Es demasiado arriesgado. Ese dinero que tienes, ¿no estaría mejor empleado en dar la entrada para el primer piso de Tomás? Eso sí que es una inversión segura, el futuro de nuestro hijo. Sus palabras me desarmaron, hizo que mi sueño pareciera un egoísmo, un capricho infantil frente a la necesidad real y tangible de nuestro hijo. ¿Cómo iba yo a discutir eso? ¿Cómo iba a poner mi pequeño taller por delante del futuro de Tomás? Así que, con el corazón encogido, asentí. Le di a Arturo todos mis ahorros, hasta la última peseta para que los guardara, para la entrada del piso de Tomás. Él me dio una palmadita en la espalda y me dijo que era una buena madre, la mejor de todas. Esa noche no pude coser. Me senté frente a la máquina apagada, en silencio, y sentí que algo dentro de mí se había roto para siempre. Había renunciado a lo único que era verdaderamente mío por un futuro que, irónicamente, ahora me dejaba en la calle. Con los años, esa dinámica se convirtió en la norma. Arturo tomaba todas las decisiones importantes. Tú de esto no te preocupes, Pilar, que son números y te dan dolor de cabeza, me decía cuando llegaba una carta del banco. Tú dedícate a lo tuyo, que lo haces muy bien. Y yo en mi ceguera lo interpretaba como una forma de cariño, de protección. Me hacía sentir cuidada, eximida de las preocupaciones del mundo. No me daba cuenta de que, en realidad, me estaba anulando. Me estaba convirtiendo en una niña, en una persona dependiente que no sabía ni lo que tenía ni lo que debía. Él era el ancla, el timón y el mapa. Yo solo era una pasajera en el barco de mi propia vida, y ni siquiera sabía a qué puerto nos dirigíamos. Tomás creció y se fue a la universidad tal como habíamos planeado. Se licenció, encontró un buen trabajo, y nosotros nos hinchamos de orgullo. Era el primer universitario de la familia. Sentíamos que todos nuestros sacrificios habían dado su fruto. Luego conoció a Silvia. Una chica moderna, ambiciosa, de buena familia. Al principio me alegré por él. Pero pronto empecé a notar su influencia. Las visitas se espaciaron. Las llamadas eran más cortas. Cuando venían a comer los domingos, Silvia miraba los muebles con una sonrisita de suficiencia, como si estuviera visitando un museo de antigüedades. Ay, Pilar, este gotelé tiene mucha personalidad, decía. Pero imagínate este salón con las paredes lisas y unos halógenos. Ganaría muchísimo. No criticaba directamente, pero sus palabras eran pequeños alfileres que se me clavaban en el alma. Poco a poco, me fui convirtiendo en una extraña en la vida de mi propio hijo. Las Navidades se celebraban en su casa, un chalet adosado en las afueras. A mí me sentaban en una esquina de la mesa, y la conversación siempre giraba en torno a cosas que yo no entendía. Fondos de inversión, planes de pensiones, viajes a Tailandia. Yo intentaba hablar de mis cosas, de las vecinas, de mis plantas, pero mis historias morían en el aire, sin que nadie las recogiera. Mis nietos, a los que adoraba, venían cada vez menos. La excusa era siempre la misma, que mi casa tenía muchos trastos, que no era segura para los niños, que el barrio era malo.
Dejé de ser la abuela Pilar para convertirme en una obligación, una visita incómoda que había que cumplir de vez en cuando. Cuando Arturo enfermó, lo cuidé día y noche. Le limpiaba, le daba de comer, le leía el periódico. En sus últimos meses, a menudo me cogía la mano y me decía: «He sido un buen marido, ¿verdad, Pilar? Nunca te faltará de nada. Lo he dejado todo bien atado». Y yo le creía. Lloré su muerte con el alma rota, convencida de que había perdido a mi compañero, a mi protector, al hombre que había velado por mí durante 50 años. Me sentí sola pero no desamparada. Creía que teníamos nuestros ahorros, nuestro piso pagado. Creía que mi vejez sería tranquila, sin sobresaltos. ¡Qué ironía tan cruel! Estaba llorando a un hombre que, desde la tumba, me había preparado la mayor de las traiciones. Los años que siguieron a su muerte fueron tranquilos. Yo vivía de mi pequeña pensión de viudedad, administrándola con el mismo cuidado de siempre, para no tener que molestar a Tomás. Seguía cosiendo para algunas clientas fieles, más por mantenerme activa que por necesidad. De vez en cuando, Tomás me traía la compra o me llevaba al médico, cumpliendo con su papel de buen hijo. Nunca hablamos de dinero. Yo daba por sentado que los ahorros estaban ahí, en el banco, a buen recaudo. Nunca se me ocurrió preguntar ¿por qué iba a hacerlo? Era nuestro dinero, el fruto del trabajo de toda una vida. No podía imaginar que mi Arturo me hubiera hecho algo así. Mi vida transcurría entre mis plantas, mis telas y los recuerdos. A menudo me sentaba en el sillón de orejas de Arturo y miraba las fotos de la pared. Nuestra boda, el bautizo de Tomás, las vacaciones en la playa de Gandía. Cada foto era una historia feliz, un pilar sobre el que se sustentaba mi vida. Ahora, después de las palabras de mi hijo, cada una de esas fotos se había convertido en una escena de un crimen. La sonrisa de Arturo en nuestra boda ya no me parecía de felicidad, sino de suficiencia. Su brazo sobre mis hombros en la foto de la playa ya no era un gesto de cariño, sino de posesión. 50 años de mi vida, reducidos a una estafa sentimental. Y Tomás, ¿cuándo se convirtió en ese extraño de ojos fríos que me miraba como si yo fuera un problema a resolver? Lo busco en mis recuerdos y no lo encuentro. Recuerdo al niño que se caía y venía corriendo a mis brazos para que le curara la rodilla. Recuerdo al adolescente que me contaba sus primeros desengaños amorosos mientras yo le planchaba una camisa. Recuerdo al joven universitario que me abrazaba emocionado el día de su graduación. ¿En qué momento se perdió por el camino? ¿Fue el dinero? ¿Fue Silvia? ¿O fue simplemente que había heredado de su padre esa visión de mí como una mujer débil incapaz a la que había que proteger de sí misma? La traición de Arturo me dolía en el alma, pero la de Tomás me la partía en dos. Porque la de Arturo era una traición del pasado. La obra de un hombre que ya no estaba, y que se había criado con otras ideas, con la mentalidad de que el hombre era el que mandaba y administraba. Pero la de Tomás era una traición del presente. Él sí sabía lo que yo había sacrificado. Él sí vio las noches que pasé en vela cosiendo para pagarle los estudios. Él disfrutó del coche que compramos con el dinero que habría sido para mi taller. Él sabía mejor que nadie que ese patrimonio familiar estaba construido sobre mis espaldas, sobre mis manos, y sobre mis sueños rotos. Y aún así, no dudó en echármelo en cara. Me doy cuenta ahora de que el abandono no empezó hoy. Empezó hace mucho tiempo, de forma sutil, silenciosa. Empezó con cada llamada que no se hizo, con cada cumpleaños olvidado que se solucionaba con un mensaje de texto. Empezó con cada comentario de Silvia sobre la decoración de mi casa. Empezó cada vez que mis nietos tenían una fiesta de cumpleaños a la que yo no era invitada porque es cosa de niños. Me fueron borrando poco a poco de sus vidas, convirtiéndome en un fantasma mucho antes de que mi hijo me declarara oficialmente una inquilina en mi propia casa. Simplemente, hoy le han puesto palabras a un desahucio que llevaba años en marcha. Pienso en mi madre y en su frase sobre la aguja y el hilo. Ella me enseñó a coser para que nunca pasara hambre, para que fuera independiente. Y yo usé ese don, esa herencia, para hacer dependiente a mi hijo de mis sacrificios, y para hacerme yo dependiente de un hombre que nunca confió en mí. Creí que el amor era entrega total, confianza ciega. Y ahora veo que la confianza ciega es solo eso, ceguera. Le entregué a Arturo mi futuro, y él se lo legó a nuestro hijo como si fuera una propiedad más, un mueble viejo que venía con la casa. No, no fui tonta. Fui una mujer de mi tiempo. Fui una esposa que confió, y una madre que amó sin medida. El error no fue mío. El error fue de un hombre que confundió proteger con poseer, y de un hijo que confundió heredar con merecer. Creían que el valor de mi vida se medía en pesetas, en ladrillos, en un número de cuenta corriente. No entendieron que mi verdadero patrimonio no estaba en el banco, sino en mis manos, en mi dignidad, y en los recuerdos de cada sacrificio que hice. Recuerdos que ahora, en lugar de hundirme,
Me están dando una extraña fuerza. La tarde va cayendo y la luz dorada del sol se retira del salón, dejando paso a las sombras. El tic-tac del reloj de pared parece contar los segundos de una vida que ya no es la mía. Pero el frío que sentí al principio, ese hielo en las venas, está empezando a disiparse. En su lugar, siento una calma extraña, una lucidez cortante como el filo de unas tijeras nuevas. He pasado mi vida cosiendo para otros, remendando vidas ajenas, uniendo piezas para crear algo para los demás. Quizá por primera vez en 80 años, ha llegado el momento de empezar a coser algo para mí. Me quedé allí, en el centro de mi vida hecha escombros, y comprendí que la demolición no había empezado con el martillazo de mi hijo sino mucho antes, con pequeños golpes, casi imperceptibles, que yo había ignorado. El primer temblor lo sentí el día que Tomás nos presentó a Silvia. Llegó a casa con una sonrisa que no era del todo suya, y a su lado una mujer que parecía sacada de una revista. Llevaba un bolso que, según supe después, costaba más que mi pensión de un mes, y me saludó con 2 besos al aire para no manchar su maquillaje. Su mirada recorrió mi salón, no con la curiosidad de quien entra en la casa de la madre de su novio, sino con la frialdad de un tasador. «Qué acogedor», dijo, pero sus ojos decían, «qué viejo». A partir de ese día, algo en Tomás empezó a cambiar. Fue sutil, como la carcoma que se come la madera desde dentro. Empezó a usar palabras que no eran suyas, palabras que sonaban a Silvia: branding personal, networking, optimizar el tiempo. Dejó de ser mi Tomás, el chico que se manchaba de grasa arreglando su primera moto, para convertirse en una versión de sí mismo que yo no reconocía, un hombre que medía el éxito en reuniones y en el modelo de su coche. Las visitas de los domingos se volvieron más cortas, siempre con una excusa. No podemos quedarnos a comer, mamá, tenemos un brunch con unos amigos de Silvia. Y yo, que le había preparado su cocido favorito, me quedaba con la olla en el fuego, y un sabor amargo en la boca que no era de la comida. Recuerdo la primera Navidad que no pasamos en mi casa. La excusa fue perfecta, irrefutable. Mamá, en casa cabemos mejor, y así tú no tienes que trabajar. Sonaba a consideración, a cariño, pero en el fondo era una forma de despojarme de mi papel. Esa noche, sentada en la cabecera de una mesa larguísima en su chalet minimalista, me sentí como una extraña. La conversación volaba por encima de mi cabeza, hablando de viajes a Bali y de fondos de inversión. Intenté contar la anécdota de cuando Tomás, de pequeño, se vistió de rey mago con una cortina del salón. Me escucharon con una sonrisa condescendiente, y, en cuanto terminé, Silvia cambió de tema para hablar de la última serie de televisión. Mi historia, mi recuerdo murió allí, en medio del ruido de los cubiertos caros. Luego empezaron a alejar a los nietos, al principio, con pretextos razonables. Que si el niño está acatarrado, que si la niña tiene muchos deberes. Pero poco a poco, las excusas se volvieron más transparentes y más crueles. Es que en tu casa, Pilar, hay demasiados trastos, y los niños no pueden jugar. Es que el barrio ya no es lo que era, no es seguro para ellos. Mis trastos eran sus recuerdos, el caballito de madera en el que se había montado su padre, los cuentos que yo le leía a Tomás. Mi casa, el lugar donde habían crecido 3 generaciones, se había convertido de repente en un lugar peligroso y anticuado. Dejé de ser la abuela que preparaba galletas para convertirme en una visita de compromiso. El golpe más bajo fue el día de mi 75 cumpleaños. Siempre había sido una fecha importante en nuestra familia. Arturo, en vida, siempre me organizaba algo, aunque fuera una simple merienda con chocolate y churros. Ese año, Tomás y Silvia llegaron tarde, con una caja de bombones comprada en una gasolinera y la prisa pintada en la cara. Estuvieron 10 minutos de reloj. Felicidades, mamá. Perdona que no nos quedemos, pero tenemos una cena muy importante. Se fueron, y me dejaron sola con los bombones y una tarta que había comprado para la ocasión. Esa noche, mientras me comía una porción yo sola, entendí que ya no era una prioridad. Era un trámite. Empecé a sentirme invisible en mi propia vida. Cuando hablaban de planes de futuro, de las vacaciones de verano o de cambiar de coche, lo hacían delante de mí como si yo no estuviera. Mi opinión no contaba, mi presencia era meramente testimonial. Silvia, sobre todo, tenía una habilidad especial para hacerme sentir un mueble más. Un día, mientras yo estaba sentada en el sillón de mi marido, la oí decirle a Tomás en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo la oyera: «Cariño, este piso tiene un potencial increíble. Si tiráramos este tabique y pusiéramos tarima flotante, se revalorizaría muchísimo». No hablaban de hacerlo más bonito para mí. Hablaban de su valor de mercado.
Mi hogar era, para ellos, un activo inmobiliario. Tomás, en lugar de pararle los pies, la secundaba. Sí, la verdad es que una mano de pintura y unos muebles más modernos le darían otro aire. Me miraban a mí, sentada entre mis cosas, mis fotos, mis recuerdos, como si yo fuera el principal obstáculo para esa revalorización. Cada comentario era un pequeño desahucio. Me estaban echando de mi casa sin mover un solo mueble, solo con palabras. Empecé a tener miedo de que se rompiera algo, no por el gasto, sino por la conversación que vendría después. El día que se estropeó el grifo de la cocina, tardé una semana en atreverme a decírselo a Tomás. Su reacción fue la que temía, un suspiro de fastidio y otra vez. Dejé de pedir ayuda. Si se fundía una bombilla me subía a una silla con el corazón en un puño rezando para no caerme. Si la persiana se atascaba aprendí a vivir en penumbra. No quería ser una molestia. No quería darles más motivos para que me vieran como una carga. Me fui encogiendo, haciéndome cada vez más pequeña, ocupando menos espacio, haciendo menos ruido. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de un piso que ya no sentía mío, y a las conversaciones con las vecinas en el rellano, las únicas que me preguntaban, ¿qué tal estás?, y esperaban a oír la respuesta. La soledad se convirtió en una manta pesada que me cubría día y noche. A veces el teléfono no sonaba en 3 días seguidos. Ponía la televisión solo para oír voces humanas en la casa. Me sentaba junto a la ventana y veía a la gente pasar, imaginando sus vidas, sus familias, sus conversaciones. Me preguntaba en qué momento mi vida se había vaciado de esa manera. ¿Había sido yo la culpable? ¿Había querido demasiado? ¿Había dado tanto que al final me había quedado sin nada para mí? Esas preguntas me atormentaban en las largas noches de insomnio. Un día, sin venir a cuento, Tomás me trajo unos folletos de residencias de ancianos. Solo para que mires, mamá, por si algún día te cansas de estar sola. Hay sitios muy bonitos, con jardines, actividades, lo dijo con un tono casual, como quien sugiere ir al cine. Pero yo vi la verdad detrás de sus palabras. No estaba preocupado por mi soledad. Estaba planeando mi futuro sin mí en él. Quería un lugar donde aparcarme, una solución limpia y ordenada para el problema de su madre. Cogí los folletos con una mano temblorosa, le di las gracias para no discutir, y en cuanto se fue, los tiré al fondo del cubo de la basura. Ese día lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por el marido que me había traicionado y por la mujer tonta y ciega que había sido durante tantos años. Lloré de rabia, de impotencia y de una tristeza tan profunda que sentí que me ahogaba. El padre había dedicado mi vida entera a construir un hogar, una familia, y ahora me encontraba sola, defendiendo las ruinas de lo que un día fue mi vida, mientras los buitres esperaban pacientemente a que me rindiera para quedarse con el solar. Después de aquello me volví más observadora. Empecé a fijarme en los detalles, en la forma en que Tomás evitaba mi mirada cuando le hablaba, en la sonrisa forzada de Silvia cuando me abría la puerta, en el hecho de que nunca se quitaban el abrigo cuando venían como si estuvieran de paso, listos para salir corriendo en cualquier momento. Ya no había afecto en sus gestos, solo una coreografía de obligaciones familiares que cumplían con creciente desgana. Recuerdo un domingo que vinieron, de forma excepcional. Habían traído a un amigo suyo, un arquitecto. Mientras yo preparaba un café en la cocina, los oí hablar en el salón. El espacio es bueno, decía el amigo, y la luz es fantástica. Si quitas el gotelé y abres la cocina al salón, se queda un pisazo. Tomás respondió, esa es la idea. A ver si convencemos a mi madre de que se vaya a un sitio más pequeño, más adecuado para ella. Más adecuado para él, quería decir. Más conveniente para sus planes. Esa fue la confirmación final. Yo no era una persona. Era un obstáculo. Un inquilino precario en un piso que ellos ya consideraban suyo. Mi vida, mis recuerdos, mis necesidades no tenían ningún valor frente a su ambición, a su deseo de tener un pisazo en el centro. El amor de mi hijo se había transformado en una fría estrategia inmobiliaria. Y yo, su madre, era simplemente la vieja propietaria a la que había que convencer para que firmara los papeles del desahucio. A partir de ese momento, algo dentro de mí se endureció. La tristeza no desapareció, pero se mezcló con una especie de acero frío. Dejé de esperarlos. Dejé de sentir un nudo en el estómago cada vez que oía el teléfono, esperando que fuera él. Acepté la verdad. Estaba sola. Me habían abandonado mucho antes de que mi hijo me lo dijera a la cara. Simplemente, habían estado esperando el momento adecuado para firmar el acta de defunción de nuestra relación. La noticia de mis cataratas en realidad no fue el principio de nada.
Fue el final. Fue la excusa que Tomás necesitaba para decir en voz alta lo que llevaba años pensando. Cuando le pedí el dinero para la operación, no solo le estaba pidiendo ayuda. Le estaba pidiendo una prueba de que aún quedaba algo del niño al que yo le había curado las heridas, y su respuesta fue la prueba definitiva de que ese niño ya no existía. En su lugar, había un hombre que miraba a su madre y solo veía una partida en su libro de contabilidad. El silencio que siguió a sus palabras en el salón, ese silencio que lo llenó todo, no era nuevo para mí, llevaba años instalándose en mi casa, en mi vida. Se había colado por debajo de la puerta, con cada visita cancelada, con cada llamada no devuelta, con cada cumpleaños olvidado. Ese día, simplemente, el silencio se hizo tan denso que ya no pude ignorarlo. Se me sentó en el pecho y me dijo, con una claridad brutal, que el abandono era mi única compañía. Y es curioso, porque en medio de ese dolor, de esa desolación, sentí una extraña liberación. La incertidumbre había terminado. La esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes se había desvanecido por completo, y con ella, la angustia de la espera. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que buscar su aprobación ni mendigar su cariño. Me habían mostrado sus cartas y ahora me tocaba a mí jugar las mías. Miré mis manos, estas manos viejas y arrugadas, manchadas por la edad, y deformadas por la artrosis. Manos que habían cosido miles de kilómetros de hilo para construir una vida para otros. Manos que habían acunado, limpiado y alimentado. Manos que habían aplaudido los éxitos de mi hijo y que habían sostenido la frente de mi marido en su lecho de muerte. Creían que estas manos ya no servían para nada. Estaban muy equivocados. El abandono me había quitado a mi familia, pero también me había quitado la venda de los ojos. Durante 80 años había vivido para los demás, creyendo que en eso consistía la felicidad. Ahora, por primera vez, me enfrentaba a la aterradora y, al mismo tiempo, estimulante tarea de vivir para mí. No sabía cómo, ni por dónde empezar. Pero sabía una cosa, no me iba a rendir, no iba a convertirme en la viejecita desvalida que ellos querían que fuera. La casa, que momentos antes me oprimía, de repente se me antojó un campo de batalla. Cada mueble, cada foto, cada objeto, era un testigo de mi vida, de mis sacrificios. No iba a permitir que lo convirtieran en un piso piloto de una inmobiliaria. Esta no era solo la casa de Arturo y Tomás, era la casa de Pilar. Y Pilar, aunque ellos no lo supieran, todavía tenía algo que decir. La tarde se convirtió en noche, no encendí las luces. Me quedé en la penumbra, dejando que las sombras se mezclaran con mis pensamientos. El plan de Tomás y Silvia era claro. Desgastarme, hacerme sentir tan sola y tan inútil que aceptara irme a una residencia por mi propio pie. Querían una victoria limpia, sin dramas, sin tener que cargar con la culpa de echar a su propia madre a la calle. Querían que pareciera mi decisión. Pero no contaban con una cosa, no contaban con la fuerza que te da el haberlo perdido todo. Cuando ya no tienes nada que perder, dejas de tener miedo. Y yo ya no tenía miedo, el dolor seguía ahí, como un clavo ardiente en el corazón, pero ya no me paralizaba, al contrario, me espoleaba. Me daba una claridad de mente que no había tenido en años. Pensé en mi madre, en el pueblo, en la dureza de aquella vida. Pensé en todas las mujeres de mi familia, mujeres fuertes, resistentes, que habían aguantado carros y carretas sin quejarse. Había heredado su sangre, su capacidad de resistencia. Había pasado mi vida doblando el espinazo, pero no me lo habían partido. Aún no. La visita al oftalmólogo, que parecía el origen de mi desgracia, se convirtió en mi cabeza en una especie de señal. Necesitaba ver. Necesitaba recuperar la vista, en todos los sentidos, no solo para poder leer o coser, sino para poder ver con claridad el camino que tenía por delante. Y si mi hijo no estaba dispuesto a ayudarme, encontraría la forma de hacerlo yo sola, como siempre había hecho. Me levanté del sillón. Mis piernas estaban entumecidas, pero me sostuvieron. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. El reflejo que me devolvió el cristal de la ventana era el de una mujer mayor, cansada, con el rostro surcado de arrugas. Pero en mis ojos, a pesar de las cataratas, vi una chispa que llevaba mucho tiempo apagada. Era la chispa de la dignidad. El abandono había sido un veneno lento, administrado en pequeñas dosis durante años. Habían intentado anularme, borrarme, convertirme en un fantasma en mi propia casa. Y casi lo consiguen, pero se habían olvidado de algo fundamental. Los fantasmas a veces vuelven para ajustar las cuentas. Y mi hora, la hora de Pilar, no había hecho más que empezar. La noche fue larga.
Pero por primera vez en mucho tiempo, no fue una noche de insomnio y angustia. Fue una noche de vigilia, de planificación silenciosa. Repasé mi vida, mis habilidades, mis escasos recursos. Y en un rincón olvidado de mi memoria, encontré algo. Un hilo suelto. Un pequeño secreto que había guardado durante décadas incluso de Arturo. Un secreto que en su momento me pareció insignificante, pero que ahora, en la oscuridad de mi abandono, brillaba como una pequeña esperanza. Me di cuenta de que la historia que Tomás y Arturo habían escrito para mí no tenía por qué ser el final de mi libro. Podía ser simplemente el final de un capítulo. Y yo y solo yo, tenía la pluma en la mano para escribir el siguiente. La traición me había dejado sin nada, o eso creían ellos. Pero me había devuelto algo que no tiene precio. La libertad de ser por fin la única dueña de mi destino. Aquella noche sentada en la oscuridad del salón mi mente no se detuvo en la traición. No. Viajó más atrás, a un tiempo en el que mis manos no solo cosían remiendos sino que creaban belleza. Recordé mis clientas, las mujeres del barrio, pero sobre todo, recordé a una en particular. Doña Elvira. Era la viuda de un industrial, una mujer elegante, de esas que hablan bajo y te miran a los ojos. Vivía en un piso señorial en el centro y yo le hacía sus trajes de chaqueta, sus vestidos para las bodas a las que iba. No era una clienta más. Con el tiempo, se convirtió en una especie de mentora silenciosa, una confidente a la que no necesitaba contarle mis penas para que las entendiera. Veía más allá de la modista. Veía a la mujer. Durante más de 40 años una vez al mes, yo subía a su casa a tomarle medidas, o a hacerle la última prueba. Siempre me recibía en su biblioteca. Una habitación llena de libros hasta el techo y con olor a cera y a papel viejo. Hablábamos de todo y de nada mientras yo ajustaba un hombro o marcaba un bajo con alfileres. Ella me preguntaba por Tomás, por mis pequeños anhelos. Y yo, sin darme cuenta, le fui desvelando mi vida, mis pequeños sacrificios, el sueño roto de mi taller. Ella escuchaba con una atención que Arturo nunca tuvo. No me daba consejos, no me juzgaba. Simplemente escuchaba. Y en su mirada, yo veía respeto. Un respeto que en mi propia casa nunca sentí. Un día, hará de esto más de 30 años, después de probarle un abrigo de paño que le sentaba como un guante, me sirvió un té con pastas, como siempre. Pero esa tarde había algo distinto en su mirada. Me dijo: Pilar, tu talento es un don. Estas manos valen mucho más de lo que cobras por ellas. Y valen mucho más de lo que tu marido cree que valen. Me quedé helada. Nunca nadie me había hablado con esa franqueza. Continuó, con su voz suave pero firme. El mundo de los hombres, Pilar, a menudo nos mide por lo que ellos administran, no por lo que nosotras creamos. Quiero asegurarme de que tu don te dé la seguridad que mereces, una que nadie pueda arrebatarte. No entendí muy bien a qué se refería. Pensé que me iba a dar una gratificación, una paga extra. Pero su plan era mucho más inteligente, más a largo plazo. Me explicó que había hablado con los gestores de su patrimonio, una firma muy seria de Madrid. Iba a abrir un fondo de inversión a mi nombre. Cada mes, además de pagarme religiosamente por mi trabajo, ella haría una aportación a ese fondo. No es caridad, Pilar, me dijo mirándome fijamente. Es una inversión. Invierto en tu talento, en tu constancia, en tu decencia. Es dinero que trabajará para ti en silencio, como tú trabajas para los demás. Y me hizo prometerle una cosa, que no se lo contaría a nadie, ni siquiera a Arturo. Al principio me sentía abrumada, incluso culpable. Ocultarle algo así a mi marido me parecía una traición. Pero doña Elvira, con su sabiduría, me lo explicó de una forma que entendí perfectamente. Arturo es un buen hombre, Pilar, pero es un hombre de su tiempo. Necesita sentir que él es el pilar de la casa, el que provee, el que controla. Si supiera de esto, su orgullo se sentiría herido. O peor aún, querría administrarlo él, para protegerte, Nana. Y este dinero no es para que lo proteja nadie. Es tuyo. Es tu red. Tu independencia silenciosa. Comprendí que no era un acto de deslealtad hacia Arturo, sino un acto de lealtad hacia mí misma, algo que nunca me había permitido. Así que guardé el secreto. Cada mes, después de visitar a doña Elvira, llegaba a casa con el dinero de mi trabajo en el monedero, que entregaba a Arturo para los gastos, y con la tranquilidad de saber que una parte invisible de mi esfuerzo crecía en un lugar seguro, lejos de su control bien intencionado. Una vez al año, me llegaba por correo una carta de la gestora. Un sobre discreto, sin remitente llamativo. Dentro, un extracto con números y gráficos que al principio no entendía. Pero con el tiempo y con la ayuda de las discretas explicaciones de doña Elvira, empecé a comprender.
Veía cómo aquellas pequeñas aportaciones, sumadas al interés compuesto, se iban convirtiendo en una bola de nieve. Aquel fondo se convirtió en mi ancla secreta. Era la prueba tangible de que mi trabajo, ese que mi marido llamaba los dinerillos para tus caprichos, tenía un valor real, un peso. Mientras yo renunciaba al abrigo de paño gris, mientras entregaba los ahorros de mi taller para el futuro de Tomás, sabía que había una parte de mí, de mi esfuerzo, que nadie me estaba quitando. Era mi parcela de dignidad, mi pequeño reino del que solo yo tenía la llave. No lo veía como una fortuna, sino como un colchón, un por si acaso, que era verdaderamente mío. Arturo murió convencido de que me dejaba protegida a su manera. Me dejó bajo la tutela de nuestro hijo, como si yo fuera una niña que pasaba de la custodia de su padre a la de su marido, y de ahí a la de su vástago. Me despojó de todo pensando que me hacía un favor, porque me consideraba una inútil para los números, una mujer buena e ingenua a la que cualquiera podría engañar. Qué poco me conoció en 50 años de matrimonio. Vio a la esposa sumisa, a la madre sacrificada. Nunca vio a la mujer que en silencio, estaba construyendo su propia fortaleza. Y Tomás heredó esa misma ceguera. Para él, yo era la viejecita que hacía punto y cocido, un ser entrañable pero incompetente, cuya única función en la vida había sido servirle a él y a su padre. Me miraba con esa mezcla de cariño y condescendencia con la que se mira a un niño. Por eso se sintió con el derecho de hablarme de su dinero, de su casa. Porque en su cabeza yo nunca había generado nada de valor, mis aportaciones a la economía familiar eran invisibles, como el aire. Se respiran pero no se ven, y por tanto, no se valoran. Me llamaban buena, que es una forma educada de llamar tonta a la gente. Creían que mi bondad era sinónimo de estupidez. Mi silencio, de sumisión. Mi sacrificio, de debilidad. Y durante años, yo misma me lo creí. Me vi a través de sus ojos. Me sentí pequeña, dependiente, una figura decorativa en la vida que ellos habían diseñado. Pero esa noche, en la oscuridad del salón, empecé a verme con mis propios ojos, con los ojos con los que me miraba doña Elvira. Y la mujer que vi no era ni tonta, ni sumisa ni débil. El secreto que guardé por respeto al orgullo de mi marido se convirtió, por la traición de mi hijo, en mi única arma. Durante todos estos años, no había tocado ni un céntimo de ese fondo. Doña Elvira murió hace mucho, y el fondo siguió creciendo, alimentándose a sí mismo en el silencio de los mercados financieros. Yo seguía recibiendo mis cartas anuales, que guardaba en una vieja caja de galletas en el fondo del armario, junto a mis patrones de costura. Eran mi tesoro, el testimonio de una amistad y de un reconocimiento que valían más que todo el dinero del mundo. Pero ahora, ese dinero se había convertido en algo más, se había convertido en justicia, en la herramienta para recuperar la vida que me habían intentado robar. Mientras Tomás y Silvia hacían planes para revalorizar mi casa, para convencerme de que me fuera a una residencia, y así poder venderla, no tenían ni la más remota idea del poder que yo ostentaba en silencio. Ellos jugaban una partida de damas, moviendo sus fichas con una arrogancia torpe. Yo, sin que lo supieran, tenía en mi mano un jaque mate. Me levanté del sillón y por primera vez en mucho tiempo, encendí la luz. Fui directa al dormitorio, al fondo del armario, y saqué la vieja caja de galletas. Estaba oxidada por los bordes. La abrí. Dentro, junto a los patrones de vestidos que ya nunca haría, estaban los sobres. El último había llegado hacía un par de meses. Lo abrí con unas manos que sorprendentemente no temblaban. La cifra que vi impresa en el papel me hizo contener la respiración. No era un colchón. No eran unos ahorrillos. Décadas de interés compuesto, de una gestión financiera experta y discreta, habían obrado su magia. La bola de nieve se había convertido en una montaña. Lo que doña Elvira había empezado como un gesto de protección para una modista talentosa, se había transformado en un patrimonio considerable. Un patrimonio que empequeñecía, hasta dejarlo en ridículo, el patrimonio familiar que mi hijo se jactaba de proteger. El valor total de la cartera de inversiones, a fecha del último extracto, era de 1.132.000 euros. Lo leí varias veces, como si las palabras pudieran cambiar. 1.132.000 euros, una cifra que mi mente apenas podía procesar. Una cifra que de repente lo cambiaba todo. La operación de cataratas, el motivo de toda esta humillación, costaría una fracción minúscula de esa cantidad. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Mi hijo, en su infinita soberbia,
Me había negado unos miles de euros de un dinero que también era mío, mientras yo, su madre inútil y poco práctica, tenía a mi disposición una fortuna que él ni en sus sueños más ambiciosos podría imaginar. Me había tratado como a una mendiga, sin saber que estaba intentando estafarle a la reina. Se sentía el rey de un pequeño castillo de naipes, ignorando que yo era la dueña del terreno, del viento y de la tormenta que se avecinaba. En ese momento, el dolor de la traición no desapareció, pero cambió de forma. Se transformó en una energía fría, cortante, como el acero de mis mejores tijeras. Dejé de ser una víctima. Dejé de ser la pobre anciana abandonada. En el reflejo del cristal del armario me vi erguida, con la carta en la mano. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. No habría gritos, no habría reproches, no habría escenas dramáticas. Eso es lo que ellos esperarían de mí. Y yo no pensaba darles ese gusto. Mi venganza no sería un plato que se sirve frío. Sería un banquete silencioso, preparado con la misma paciencia, la misma meticulosidad y la misma atención al detalle con la que había cosido durante toda mi vida. Cada puntada estaría en su sitio, cada costura sería perfecta. Iba a diseñar mi futuro, mi nuevo patrón de vida, y lo iba a cortar de la mejor tela, esa que había estado guardando durante tantos años para una ocasión especial. Y la ocasión por fin había llegado. Guardé la carta de nuevo en su caja, pero no la devolví al fondo del armario. La dejé sobre mi mesita de noche. Era un recordatorio. Un recordatorio de quién era yo en realidad, no la mujer que ellos veían, sino la que doña Elvira había visto 40 años atrás. Una mujer de valía, una mujer con recursos, una mujer que, a sus 80 años, estaba a punto de empezar a vivir su propia vida, con sus propias reglas. Apagué la luz y me metí en la cama. Por primera vez desde que Arturo murió, no me sentí sola. Me sentía acompañada por el recuerdo de una mujer sabia, por la fuerza de mi propio trabajo y por la certeza de que el último capítulo de mi historia lo escribiría yo. Y sería un final que ni mi difunto marido, con toda su planificación, ni mi ambicioso hijo, con toda su soberbia, habrían podido prever jamás. El amanecer que estaba a punto de llegar no sería un día más, sería el primer día del resto de mi vida. A la mañana siguiente, no me desperté con la angustia que me había acompañado durante años. En su lugar, sentí una calma heladora, una lucidez casi dolorosa. La decisión ya estaba tomada, no en un arrebato de rabia, sino con la precisión con la que se corta un patrón de tela. No se trataba de venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente y quema por dentro. Esto era otra cosa. Era justicia. Era supervivencia. Era, simplemente, el acto de recoger mis hilos y empezar a coser mi propia vida, una que no fuera un remiendo de la de otros. Mi plan no necesitaba gritos ni lágrimas. Solo requería un teléfono y la firmeza de una mujer que ya no tenía absolutamente nada que perder, y por primera vez, todo un futuro por ganar, aunque fuera corto. Descolgué el viejo teléfono de góndola que descansaba sobre la mesita del recibidor, el mismo desde el que había llamado tantas veces a mi hijo para preguntarle si venía a comer el domingo. Marqué el número de la gestora que aparecía en las cartas de mi caja de galletas. Al otro lado de la línea, una voz de mujer, joven, profesional y respetuosa me atendió. Se llamaba señorita Rivas. Le expliqué mi situación con una sencillez que a mí misma me sorprendió. No le conté la historia de mi vida, ni la traición ni el abandono. Simplemente, le dije quién era y qué necesitaba. Por primera vez, en décadas, alguien me hablaba de mi dinero tratándome como a una adulta, como a la dueña legítima de mis decisiones. No había condescendencia en su voz, ni ese tonillo de, no se preocupe señora que ya me encargo yo, que tanto había oído de mi marido y de mi hijo. Había preguntas claras y respuestas directas. Sentí como, con cada palabra que pronunciaba, una capa de invisibilidad se desprendía de mí. Le di mis 2 primeras instrucciones, con la voz clara y firme, sin un solo titubeo. Estaba reclamando el timón de mi vida, y no pensaba soltarlo nunca más. La primera instrucción fue sencilla, práctica. Quiero que me compren un apartamento, le dije, en la costa, en algún pueblo tranquilo del Mediterráneo. Un sitio con mucha luz, una pequeña terraza para mis geranios y por favor que no tenga escaleras. Quiero que lo paguen al contado, y que lo amueblen con todo lo necesario. Muebles sencillos, pero buenos. No busco lujo, señorita Rivas, busco paz. Ella tomó nota de todo sin hacer preguntas innecesarias. Me ofreció enviarme un catálogo de propiedades, pero me negué. Confío en su criterio, le dije.
Elija usted uno, como si fuera para su propia madre. Una madre a la que quisiera cuidar. Hubo un pequeño silencio al otro lado, y luego su voz sonó un poco más cálida cuando dijo: «Considere lo hecho, doña Pilar». Doña Pilar. Nadie me llamaba así desde que murió doña Elvira. La segunda instrucción fue la que de verdad le dio sentido a todo, la que transformó un acto de supervivencia en un legado. El resto del capital, continué, quiero que lo reestructuren por completo, quiero crear una fundación benéfica. Se llamará Fundación El Hilo de Pilar, Cuastia. Le expliqué el propósito: conceder becas y ayudas a fondo perdido a mujeres jóvenes de zonas rurales de España que quieran montar su propio negocio, su propio taller, su propia tienda. El sueño que a mí me arrebataron se convertiría en la semilla para los sueños de otras. Y entonces añadí la última puntada, la que cerraba la costura para siempre. En los estatutos de la Fundación, quiero que conste una cláusula específica, clara e inamovible. Mi único hijo, Tomás García, y sus descendientes directos, quedan explícita e irrevocablemente excluidos de cualquier tipo de ayuda, patronato o beneficio presente o futuro de esta fundación. Una semana después, un hombre muy elegante, de la firma de abogados de la gestora, se presentó en mi casa. Se sentó en el sillón de orejas de mi marido, el mismo desde el que mi hijo me había dictado mi sentencia, y extendió sobre la mesita de café una carpeta llena de documentos. Me lo explicó todo con paciencia, punto por punto: el contrato de arras del apartamento en Altea, los borradores para la constitución de la fundación, el documento que me nombraba a mí como administradora única y vitalicia de mis bienes, y al final, un nuevo testamento, que invalidaba cualquier otro anterior. Lo leí todo con calma, con mis gafas nuevas, unas provisionales que había comprado en la farmacia. Cuando terminé, cogí el bolígrafo que me ofrecía, mi firma no tembló. Con cada letra de mi nombre sentía que estaba deshaciendo 50 años de nudos. Estaba firmando mi declaración de independencia. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, nada había cambiado. Me levantaba a la misma hora, regaba mis plantas, hacía mi compra en el mercado del barrio. Tomás no llamó. Supuse que me estaba aplicando un castigo de silencio, esperando que yo cediera, que le llamara llorando para pedirle perdón por haber querido operarme la vista. Qué poco me conocía. Yo vivía mi rutina con una serenidad nueva. Miraba los muebles, las fotos, los objetos que me habían acompañado toda la vida, y ya no sentía pena, sino una extraña lejanía. Ya no eran anclas, eran simplemente cosas. Estaba vaciando mi vida de ellos, mucho antes de vaciar la casa. Estaba despidiéndome en silencio, sin dramas, cerrando puertas por dentro para poder cruzar la última sin mirar atrás. Llegó el día. Una llamada de la señorita Rivas me confirmó que el apartamento estaba listo, amueblado y con la nevera llena, tal y como yo había pedido. Un coche vendría a recogerme a la mañana siguiente. Esa tarde, preparé una única maleta. No metí ropa de luto ni recuerdos amargos. Metí 3 vestidos de verano que me había hecho yo misma, mi costurero de madera con las herramientas de toda una vida, las tijeras de plata que me regaló mi madre, su dedal. Metí las fotos de mis padres y una de doña Elvira. Dejé atrás 50 años de matrimonio condensados en un álbum de fotos que ya no quise abrir. Dejé el reloj de pared, los muebles que habíamos comprado a plazos, la vajilla de las bodas de plata. Dejé una vida que ya no me pertenecía. Sobre la mesa de la cocina, limpia e impoluta, dejé una nota, una sola hoja de papel, doblada por la mitad. Usé el papel de carta bueno que guardaba para las ocasiones especiales. Con mi mejor caligrafía, escribí: Tomás, el piso ya es todo vuestro, tal y como tú y tu padre planeasteis. Espero que os traiga mucha felicidad. Adiós. No firmé como mamá, firmé con mi nombre, Pilar. No había rencor en mis palabras, ni una pizca de ironía. Solo una distancia infinita, la que hay entre una madre que lo dio todo, y un hijo que decidió que no era suficiente. Dejé la nota junto al frutero, como si fuera un recado más, un apunte en la lista de la compra. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a dorar los tejados, cerré la puerta de mi casa por última vez. Giré la llave en la cerradura desde fuera. El sonido fue seco, definitivo. No miré hacia atrás, ni a la puerta ni a las ventanas. Bajé los escalones del portal con la espalda recta y la maleta en la mano. Abajo, un coche negro y discreto me esperaba. El chofer, un hombre amable, me abrió la puerta y guardó mi equipaje en el maletero. Cuando el coche se puso en marcha y se alejó por la calle de siempre, sentí el aire fresco de la mañana en la cara. No era una huida,
Era una llegada. Estaba llegando por fin a mi propia vida. Ahora mientras os cuento esto, estoy sentada en mi terraza. El sol de la tarde calienta mis manos y huele a sal y a jazmín. Veo el mar, inmenso, tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, mi alma se siente igual. Mi verdadera fortuna nunca estuvo en un extracto bancario, ni en el ladrillo de un piso. Estaba en estas manos que ahora sostienen una taza de té, manos que supieron crear, aguantar y, finalmente, soltar. El dinero no me devolvió la dignidad, porque esa nunca la perdí, solo me dio las herramientas para ponerla a salvo, para construir un refugio donde nadie pudiera volver a tasarla. Tomás heredó una casa vacía, pero yo recuperé un hogar lleno de mí misma. Y las jóvenes que reciban la ayuda de la Fundación sabrán, espero, que el hilo más fuerte es el que cosemos para nosotras mismas. Si conoces a alguien que necesite escuchar una historia como esta, comparte este vídeo. Y suscríbete para oír más relatos de dignidad y lecciones de vida, de esas que no se aprenden en los libros.